106.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este lunes 1 de febrero del año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana: María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Oli Matos. Buenos días a Eury Cabral, Melton Pineda, José La Luz y Don Amaury Saibar. A nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana: Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Buenos días en Santiago Los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, a Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Yoba Bernal. Buenos días a todos y a todas. Un anuncio importante de inmediato. A partir de este lunes 1 de febrero, el programa más influyente de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana, dispone de media hora adicional para garantizar una mayor participación de nuestros oyentes y poder también en esta etapa de la campaña política abrigar la participación de los aspirantes, de los distintos aspirantes a más de 4.000 puestos, sobre todo a los puestos principales. Por eso hemos tenido la necesidad de ampliar el horario del Sol de la Mañana. Ahora estamos a partir de hoy desde las 5 de la mañana hasta las 11:30 o las 11:25, porque nos retiramos unos minutos antes para poder dar espacio a el cambio comercial. Así que aquí estamos para servir al país, para ser, un canal de comunicación de todas las ideas, de todas las ideas, de todas las posiciones. Aquí estamos para debatir en un clima de respeto absolutamente todos los temas importantes del país, sin ninguna suerte de limitaciones. Son las 7:02. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. Me he sentido muy apenado con el fallecimiento del expresidente salvadoreño Francisco Flores. Francisco Flores fue el más joven de los presidentes que ha tenido El Salvador. Cuando se juramentó como presidente de El Salvador, tenía apenas 39 años de edad. Francisco Flores, expresidente de El Salvador. Él, gobernó en el periodo 1999-2004. Y entonces, en el año 2001, en El Salvador, se produjeron varios terremotos. 2 de ellos con un mes de diferencia. Uno se produjo el 13 de enero y otro se produjo el 13 de febrero del año 2001. Y estamos hablando de más de 1.000 muertos, miles de personas heridas, desplazadas, y la solidaridad se expresó con ese país, como ocurrió, por ejemplo, con lo del terremoto de
de Haití. Y entonces hubo una donación taiwanesa, que se habla de una donación de 15 millones de dólares. El expediente acusatorio contra el expresidente Francisco Flores le atribuye haber desviado 10 millones de dólares de esa ayuda para la cuenta del partido que lo llevó al poder, el partido Arena, el partido de ultraderecha salvadoreña, Arena, y entonces que él habría usado para su provecho 5 millones de dólares. Él siempre negó esa acusación, aunque cometió graves errores. Uno de ellos fue, pues, declararse prófugo por 4 meses, y entonces se dispuso su búsqueda internacional. El Interpol lo colocó entre las personas más buscadas, y entonces después él reapareció en El Salvador y dijo que se iba a poner a disposición de la justicia para demostrar su inocencia. Bueno, él estaba en prisión y sufrió un percance de salud, y por ese percance se le varió la medida de coerción o la prisión. Él estaba en prisión domiciliaria. Lo que se le presentó a Francisco Flores fue una obstrucción arterial. Esa obstrucción arterial le produjo un daño neurológico irreversible y falleció el expresidente Francisco Flores el pasado sábado. Ahora, ¿qué pasa? Que como el asunto no podrá ser ventilado en la justicia, porque con la muerte se extingue la persecución, no se sabrá si Francisco Flores fue inocente o era culpable, si había manipulación política o no la había en este caso. Y quienes instrumentaron la acusación para la familia de Flores y para el partido al que él pertenecía van a ser los responsables de la muerte de Flores, porque indiscutiblemente que esa situación fue la que le deterioró su salud, aparte de otras situaciones que lo llevaron a ese cuadro. Tenía 56 años de edad, es decir, era un hombre joven, probablemente uno de los expresidentes más joven. Para usted ser expresidente de la República a los 56 años de edad, tiene que haber sido uno de los expresidentes realmente más jóvenes, que lamentablemente terminó así, en persecución, en una situación muy precaria de salud y sin haber tenido el tiempo de esclarecer en términos históricos su situación. Siempre negó la acusación, que no tenía depósitos. No hay un acuerdo formal entre ambos estados para la ayuda de la que se habla, de unos 15 millones de dólares. Y no sabemos, yo no tengo conocimiento de si esta donación se hizo a nombre del Estado, si estaba en alguna cuenta, porque como un presidente puede disponer de un dinero que no se otorgue mediante el pago de un contrato, por ejemplo, que usted justifique que alguien ha hecho una labor y se le pague. Eso es una cosa absurda, que sencillamente alguien tiene que ser una persona muy torpe, un estúpido, que hay 15 millones de dólares en una cuenta y él sencillamente va a decir, vamos a repartirlo,
10 para el partido y 5 para mí. Y a eso no le busque ninguna justificación. Es decir, no fue que al partido se le estaba compensando por nada, no fue que a él se le estaba compensando por nada, ni nada por el estilo. Es una cuestión que parece muy, muy absurda. Pero lo irreversible es que este hombre tan joven, pues ya resultó muerto. Su esposa se ha negado y su familia a que le despidan con los honores que le corresponden como expresidente de la República, justamente por la situación de persecución de la que fue objeto. Entonces le harán los funerales correspondientes a un ciudadano ordinario. Así es que queríamos expresar nuestro lamento, nuestra tristeza, ¿no? Nuestra pena por el fallecimiento del expresidente salvadoreño Francisco Flores. El sol de la mañana, el sol de la mañana. He participado en muchas actividades políticas, lanzamientos de candidatura. He presenciado muchos actos del Partido de la Liberación Dominicana, que es sin duda alguna el partido que mejor provecho organizativo sabe sacar de estas actividades, de estos montajes. Ahora, lo que viví en el día de ayer en el Palacio de los Deportes, donde estaba buena parte del equipo del Sol de la Mañana en una cobertura especial de esa actividad, no lo había presenciado en política. No lo había presenciado en política. Es más, no recuerdo haber llorado en ninguna actividad política. Ahora, ¿qué cosas pasaron en el día de ayer en esta actividad que la han hecho diferente? Pero además que marcan un momento político diferente. Cuando la campaña ya entra en esta etapa, hay que tener mucho cuidado con las mediciones, que las serias representan lo que ocurre en un momento, pero resulta que los momentos son muy dinámicos, y las situaciones van variando. Lo que ocurrió en el día de ayer marca un momento distinto y un momento que habrá de reflejarse en las mediciones. Lo que ocurrió en el día de ayer desactualiza cualquier medición. La desactualiza porque eso está marcando una etapa distinta y una etapa que solo puede evaluarse con seriedad, auscultando el impacto que ha tenido en el mercado electoral. ¿Por dónde empezar? Por la diferenciación en un acto. Por primera vez observo un acto político en el que los protagonistas, los que están a la cabeza del acto, no son los candidatos ni los líderes de un partido político. Ayer las dos tarimas presidenciales del acto de lanzamiento de la candidatura del presidente Danilo Medina la ocupaban personas del pueblo que habían sido beneficiadas por la política del gobierno de Danilo Medina. Personas cuyas vidas habían sido transformadas de alguna manera con el impacto de las políticas del gobierno.
personas de carne y hueso. Esas mismas personas, entonces, algunas de ellas, eran los mismos que grabaron los testimonios que se presentaron en el acto, testimonios sumamente conmovedores. Entonces, el comité político, el candidato y el expresidente Leonel Fernández estaban como parte del público, naturalmente, parte del público de dirigentes, porque ellos estaban donde estaban colocados los miembros del comité político y tras ellos los miembros del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, y donde estaban también en el centro, ¿no?, de la cancha, donde estaban también los presidentes de los partidos aliados y los invitados especiales a esa actividad. Pero eso es lo primero. El concepto de primero de siempre con la gente, se vio reflejado en un acto en el que el candidato presidencial, que además es presidente de la República, el presidente del partido, la vicepresidenta de la República, eran parte de la gente, estaban entre la gente, y gente que había sido beneficiada con las políticas públicas, estaba pues en la tarima, a ambos lados de la tarima, porque en el centro había pues una pantalla gigante, y a ambos lados de la pantalla 2 tarimas con las personas que habían sido beneficiadas, con representativos de las personas beneficiadas con las políticas del gobierno, y esas personas a su vez tuvieron un protagonismo. No sé cuál de los dos momentos fue más emotivo en el acto. Desde luego, políticamente, la llegada de Danilo Medina y de Leonel Fernández en la forma en la que lo hicieron, enviando un mensaje de confraternidad independientemente de cualquier diferencia, pero un mensaje claro de que ese partido no hará otra cosa que actuar como una maquinaria unida. Danilo Medina llegó pues de la mano de la vicepresidenta, llegó con la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, la esposa del doctor Leonel Fernández. El doctor Leonel Fernández llegó de la mano con Candy Montilla de Medina, la esposa de Danilo Medina. Así subieron a la tarima en el momento en el que además lo hicieron los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. La ovación que recibió Leonel Fernández desde su llegada al Palacio de los Deportes fue realmente muy emotiva. ¿Por qué? Porque en términos políticos, si bien es cierto que de lo que se trataba era del lanzamiento de Danilo Medina, y en un lanzamiento un aspirante presidencial y sobre todo uno que es presidente va a ponderar sus logros, pero él sabe que no se puede quedar en los logros. Un aspirante presidencial, una persona que busca la renovación de un mandato, no se puede quedar en presentar lo que ha logrado. Tiene que presentar lo que ha logrado, tiene que presentar lo que ha hecho, pero también tiene que anunciar lo que hará. Porque si fuera a sustentar una campaña solamente en base a lo que ha hecho, bueno, si lo que usted iba a hacer ya lo hizo, no tiene por qué buscar un nuevo mandato. Pero en este caso era eso. Pero independientemente de que ahí estaba, que ese era el motivo del acto, políticamente el mensaje del acto era la presencia
de Leonel Fernández y el mensaje que eso envía, porque se habían construido muchas especulaciones de que las posposiciones, de que había desacuerdo, de que había una serie de cosas. Entonces, todo lo que alimentaron eso, lo único que contribuyeron fue a darle estelaridad en el día de ayer a la presencia de Leonel Fernández. Hay fotografías que muestran momentos de confraternidad y de lo que es una vieja amistad, lo que es una relación de respeto entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces yo decía ayer que no sé qué cosa produjo más. Fíjate que esto fue un momento realmente impactante, pero era un momento político. Era un momento político y al fin y al cabo era de un impacto político. Pero señores, cuando la señora Miosotis Crisóstomo de Altamira fue presentada, la señora Miosotis Crisóstomo de Altamira, para hablar en nombre de las personas que habían sido beneficiadas con las visitas sorpresas de Danilo Medina. Y se supone que su rol iba a ser ese, el de hablar, y ella expresó un testimonio de cuál era la situación de ellas que son chocolateras antes de esa visita y lo que ocurrió después. Cómo estas mujeres se transformaron y pues el producto que su establecimiento, su fábrica, es visitada por los cruceristas que van a Maimón, que vienen a Puerto Plata. Sus productos están en los supermercados. Es decir, estas mujeres han pasado, más de 60 de ellas, a una condición de emprendedoras, de empresarias con un negocio que está creando un producto de calidad. Un producto de calidad y una cuestión ahí que realmente expresa muy bien lo que ha ocurrido con las visitas sorpresa. Pero bueno, el rol de ella, todo el mundo pensó que era ese. Señores, cuando esta dama, además de hacer eso, se convirtió en la presentadora oficial del candidato presidencial Danilo Medina, que además es presidente de la República, eso fue una sorpresa y algo que conmovió a todo el mundo. Ustedes saben lo que significa presentar a un aspirante presidencial. Ustedes saben lo que significa presentar a un aspirante que además es presidente de la República. Eso se hace y los candidatos tienen un presentador oficial. Alguien que da una motivación especial, pero estamos hablando de que tiene el nivel que se supone para hacer eso. Que a un presidente de la República, candidato, lo presenta una mujer. Lo presenta una mujer y lo presenta una mujer del pueblo. Como si le estuviera presentando a la sociedad. Y le presenta a la sociedad el responsable. Tengo el orgullo de presentarle al país, al hombre que nos ha transformado la vida. Mire, señores, eso fue terrible. Eso fue terrible. En mi caso, ya yo estaba impactado por un testimonio. Todos los testimonios también, porque hay un elemento importante. ¿Qué es lo que ocurre en la política con los spots y con los testimonios? Que los publicistas buscan actores, un actor que me represente una persona del pueblo.
un actor que me represente una mujer del pueblo, una persona que encarne un papel, porque difícilmente una gente que no tenga esas condiciones pueda hacer un trabajo que sea impactante. Señores, pero aquí no se trataba de actores ni de gente buscada por las publicitarias, que los publicistas que están haciendo los anuncios. No, no. Son testimonios de gente de carne y hueso que estaban ahí, que fueron presentados ahí. No solo sus testimonios, sino que cuando se colocaba el testimonio, la persona después se ponía de pie porque estaban los que estaban presidiendo el acto, entre la gente que estaba presidiendo ese acto. Entonces, el testimonio que presentó la señora, todos los testimonios conmovedores, pero el que presentó la señora que recibió las atenciones del SENASA después de tener una situación de salud que ya prácticamente la tenía ella en la desesperación y sin ninguna expectativa de atención. Cuando esta dama dijo: señores, me han tratado como lo que soy, una reina. Una reina. Eso no está diciendo otra cosa que cómo la autoestima de la persona puede ser elevada al grado de que el ser humano reconozca de la importancia de sí mismo. Usted es un rey. Usted es una reina, independientemente de las limitaciones económicas. Usted tiene lo mejor, que es la vida. Usted es un ser humano. Y estas cuestiones de la exclusión, de la inequidad, que hacen sentir a la gente como basura, como cosa, la verdad que es muy lamentable. Entonces, particularmente, ese testimonio, que el testimonio del señor de la barquita, que el testimonio del señor de la vaca, todos estos testimonios le dieron una connotación totalmente distinta a este acto. Y después el discurso de Danilo Medina. No sé si será el más profundo, porque Danilo ha pronunciado muy buenos discursos, pero sí el que he visto con mayor nivel de conexión con la población. ¿Por qué? Porque se construyó un discurso llano, sencillo, sobre la base de las cosas que él había hecho. Supo presentar esos logros porque, independientemente de expresar el orgullo por ello, al mismo tiempo expresaba su insatisfacción. Es decir, él está orgulloso, contento de lo logrado, pero sabe que todavía hay mucha exclusión, hay situaciones que hay que superarlas, y entonces ahí expresaba su insatisfacción. Un discurso propositivo, esperanzador. No estamos hablando de un hombre de confrontaciones, no estamos hablando de un hombre que usó esa tribuna para la ofensa, no usó el tono, siempre fue el tono de humildad. Incluso los logros no eran logros de Danilo Medina. Los logros no eran logros de Danilo Medina. Danilo siempre dijo: juntos logramos esto, juntos logramos aquello, juntos hemos logrado todo. Es decir, invitaba a la población a seguirlo acompañando en los logros que él entiende que son producto de su labor apoyada por la población. Y ahí están las cosas de las que nosotros hemos venido hablando. Un tema que es importante que él lo tratara como lo hizo. Él sabe que hay una parte importante de la población preocupada por el tema de la corrupción y que se ha expresado en ese sentido. Y a esa parte él
se refirió con las propuestas que tiene para fortalecer cada vez más los niveles de transparencia, que la corrupción es un fenómeno mundial, que está en todas partes, que la diferencia es el abordaje, pero que el tema de la corrupción no se resuelve sencillamente condenando la corrupción, sino tomando medidas para enfrentarla. El Poder Ejecutivo lo que tiene es que tomar medidas de control y de supervisión y de transparencia. La persecución de la corrupción, la sanción de la corrupción, le corresponde a la justicia. Le corresponde a la justicia. Y la de crear los mecanismos para sancionarla, etcétera, le corresponde a los legisladores. Desde luego hay una responsabilidad, reconoce una responsabilidad en lo que es el rol de un presidente, pero esa responsabilidad primero está en pregonar él con su propio ejemplo de vida, que el que está en el servicio público está para servir, no para enriquecerse con las cosas que administra. Y ahí estuvo su propuesta con relación al tema de la corrupción y con relación a otro tema importante, que es lo que ha denominado como la revolución digital. La revolución digital que empieza por ampliar el acceso al Internet. Me acordé de Víctor porque creo que cuando habló de un estudiante, una computadora, un profesor, una computadora, pues evidentemente que está hablando de este programa. Entonces, señores, habrán cosas que en estos días las seguiremos ponderando, porque hay muchos aspectos importantes en esta actividad que, repito, marca un momento totalmente distinto al que pudiera haber en cualquier medición en este país hasta el sábado. Cambio y fuera, Mauricio.